Este dado, que en el museo lo denominamos el dado numantino, puesto que se encontró en las excavaciones que realizó la Comisión de Monumentos entre 1906 y 1923, es una gran incógnita, puesto que se encontró en el yacimiento de Numancia sin ningún tipo de contexto. El dado, como podemos observar, y en base a las cronologías que se han establecido alrededor de él, lo podemos encajar alrededor del siglo I a.C., y lo más interesante es que repite modelos romanos. En Roma, el juego, el ludus, era una parte muy importante de la sociedad. Después de haber terminado la jornada, la gente se dedicaba al ocio. Y uno de estos ocios que podían usar era el propio juego. De hecho, llegaron a unos niveles tales de, por decirlo así, de endeudamiento de la sociedad, que estipularon una serie de legislaciones sobre cómo tenía que ser ese ludus y cómo se tenía que operar alrededor de él, precisamente para que no hubiera bancarrota entre personajes insignes dentro de la sociedad romana. Lo más interesante del dado es que ha aparecido uno independiente, en este caso en Numancia, han aparecido en otras latitudes también. Siempre aparece solo un dado, en este caso está hecho de piedra y tiene unos símbolos inscritos en sus caras. Cada una de las caras de este dado se supone, según los estudios que se han ido realizando, que tendrían en base a los símbolos números. Si nos fijamos lo que serían los números, lo que se han interpretado como los números que contendrían el dado, debido a que las caras opuestas suman 7, según los otros ejemplos de dados que hemos encontrado. En la cara superior tendríamos esta especie de Z, que sería el número 6. En la cara inferior, que es donde viene el número de sigla de esta pieza, del dado en concreto, sería el número 1. La V, que la hemos podido ver de cerca, sería el número 5. La cara opuesta sería el número 2. Y luego ya solo nos quedarían el 3 y el 4 para hacer todas las caras de este dado. Decíamos que este dado aparece de manera individual, aunque normalmente en Roma se solían usar dos dados para lo que es el juego, mínimo 2, se podían usar más. Lo más interesante del dado numantino, si lo vemos en comparación con los dados romanos, es el tamaño. Los dados romanos solían tener un ancho o un lado que llegaría hasta los 1,7 centímetros aproximadamente. Se solían hacer de hueso y se solían hacer las inscripciones, y tenían lo que serían unos puntitos señalando el 1, el 2, el 3, como los dados que hoy día de manera contemporánea nos encontramos para jugar en el casino. En este caso, este dado está realizado en piedra, y una de las cosas más interesantes es que las aristas se ve que no tienen muchas marcas de uso, de tal modo que podríamos descartar ese uso lúdico que se hacía en Roma. Lo que nos habla de este dado, aparte que hay mucha discusión alrededor de si esos símbolos corresponden efectivamente a los números, que optamos porque sea una indicación de esos numerales celtibéricos, es que el dado en sí mismo, en la mano, si usamos un dado romano, nos cabrían dos dados en la mano o dentro del cubilete, ya que se han encontrado cubiletes de hasta 3,7 centímetros aproximadamente. Este dado no cabría cabría solo este dado en el cubilete, no cabrían dos dados, que es lo mínimo que se tiraría en un juego romano. Y luego, al estar hecho en piedra, es un dado que tiene un material que no absorbe muy bien los golpes, de tal modo que la superficie sobre la que se tiraría pues podría ser arena, pero no rodaría, podría ser madera, pero aún así veríamos unas marcas muy características de ese uso, y no es así. A día de hoy es una gran incógnita para qué se usaba. Se cree
que podía haber sido una tesera de hospitalidad también, aunque tampoco los autores que lo han analizado se ponen de acuerdo sobre él. Y lo que más llama la atención, por lo que más se decantan, es que haya tenido algún tipo de uso ritual que hoy día desconocemos, debido a que hay muchas características de la sociedad celtibérica que a día de hoy se nos escapan porque no hay registros escritos de la misma.